Ok, claro hasta ahí entonces los anuncios. Bueno, entonces vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 11, verso 33. ¿Quedó alguna pregunta? Perdón, hermano pastor, estoy pues como no sabes nuevo. Hermana Paola, ¿qué hora que quedó? De 12 a 2. Sí, ese no se ha modificado. Ah, sí, está modificado, eso está tomando fotos. No, ese no. Ese no es. Es el anterior. Grábense bien la hora que le toca, por favor. Bien, Romanos 11, 33. Vamos a leer hasta el verso 36, hermanos. Les invito a leer la Biblia en alta voz, con fuerza. Amén. Romanos 11:33, ¿qué dice? No la leamos con miedo, porque ella es la verdad. Amén. Y la verdad hay que proclamarla. Romanos 11, 33. Todos, ¿estamos ahí? Bueno, veamos todos juntos. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén y amén. Siéntense, por favor, pónganse cómodos y vamos a tocar la palabra del Señor en este momento sobre el tema los juicios de Dios. Amén. Dios es el juez de todos. Partamos de esa base, ¿cierto? Él es el juez de los vivos como de los muertos. Y yo quisiera que viésemos algunas cualidades de Dios, porque muchas veces, hermanos, nosotros no conocemos al Dios que seguimos, ¿cierto? Y aunque Dios es grande, y yo creo que podemos vivir 1.000.000 de años al lado de Dios, y aún así, Él nos seguiría sorprendiendo. Pero hay muchas cosas que necesitamos aprender de Él. Y que podamos entrar en un momento en su palabra. Aunque yo creo que todos los que entramos a meditar en el pensamiento de Dios caemos al verso 33. Porque Pablo viene hablando del Señor, de sus juicios, pero en algún momento como que se pierde, ¿cierto? Dice, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. No se pueden sondear, ¿cierto? La sonda es algo que mide la profundidad de las aguas. La máxima profundidad que se ha sondado son 11.036 metros, ¿sabían? El abismo Challenger, en el Pacífico. 11.036 metros de profundidad. 11 kilómetros y 36 metros hacia abajo. Seguramente hay lugares más profundos. Hay lugares insondables. Pero lo que dice la palabra es que los juicios de Dios son insondables. Y para ello hay que entender la mente de Dios. O al menos no entenderla, porque creo que entender la mente de Dios es imposible. Pero sí en aquello en que nos permite entender por medio de Cristo Jesús. Ahora, hay quien piensa, no, Dios no está detrás de las desdichas de un pueblo, de una ciudad. Alguien decía, nada tiene que ver Dios con los terremotos, nada tiene que ver Dios con las tormentas o con los huracanes. ¿Por qué meten a Dios en eso?, diría alguien. De hecho, lo he escuchado a veces de predicadores decir, ¿por qué meten a Dios en esto? Pero entendamos más la obra de Dios. Amós 3:6, ¿quién lo lee en alta voz? ¿Qué puede hacer Dios? Amós 3:6.
¿Qué puede hacer Dios para que entendamos los juicios de Dios o para que en cierta medida podamos ver la magnitud de sus juicios? Debemos entender lo que Dios puede hacer. Y me tocó en el militar, vean. Dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Cómo la ve? Amén. ¿Ah? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Es una pregunta. ¿Qué respondería usted a esa pregunta? Ahí la respuesta. ¿Habrá algún mal? La respuesta la da la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? Tócase la trompeta. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Cómo así que tocará la trompeta? Bueno, si usted ve, por ejemplo, las fotos, las imágenes y los videos de anoche del ataque a Israel, ¿qué se oye en los videos? Las sirenas. Esos son, en la antigüedad eran trompetas, porque no habían sirenas, ¿no? Las sirenas. ¿Qué hace la gente? Se queda tranquila ahí. A protegerse, a meterse en los búnkeres, en las cuevas que tienen, ¿cierto? Bueno, en la antigüedad no eran sirenas, eran trompetas. Había una atalaya o varios en la torre. Cuando veían venir el peligro, tocaban la trompeta. ¿Qué hacía el pueblo? Se alborotaba. Entonces dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí, se alborotará. ¿Cierto? Esa es la misma respuesta a la segunda pregunta. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? ¿Sí? Entonces, realmente no. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa, Dios lo envía. Eso es lo que quiere decir aquí el escritor, ¿cierto? Así como indiscutiblemente se alborota el pueblo, si suena la trompeta, así de la misma manera no puede haber algo malo que Dios no haya hecho en la ciudad. ¿Me explico? No es que vino un huracán y se llevó 30 casas y Dios estaba por allá un poco ocupado tal vez observando los asuntos de otra galaxia, ¿cierto? Ay, se me olvidó Mar del Plata y vino un huracán y se llevó 4. ¡Ay, la casa del pastor! No. ¿Podrá pasar eso? No, ¿cierto? Dios tiene el control de todo. Mucho más allá de la medida que nosotros podamos comprender que si algo malo visita una ciudad, seguramente pasó primero por el permiso divino. ¿Cierto? Entonces, hermanos, nada puede escapar del poder de Dios. Él puede tanto traer el mal como detenerlo o impedirlo. Porque Él puede impedirlo. Y yo a veces pienso, cuando una ciudad es destruida totalmente, es porque no hay nada que hacer por ella. Mire, anoche estaba leyendo el libro de Hazer. El libro de Hazer es un libro que no está en la Biblia, pero la Biblia lo menciona, ¿cierto? No sé si lo han escuchado, la Biblia lo menciona 2 veces en el Antiguo Testamento. En cuanto a que quedó escrito en el libro de Hazer la hazaña que hizo Josué cuando se detuvo el sol. Y así debía enseñarse como está escrito en el libro de Hazer. El libro de Hazer, o también la palabra justo, es una narrativa del Antiguo Testamento que no fue incluida pues en el canon bíblico, pero es muy interesante. Y estaba leyendo el libro anoche y estaba leyendo sobre las condiciones sociales de Sodoma y Gomorra. Decía que si venía un extranjero, entre toda la ciudad se ponían de acuerdo para que nadie le diera comida, hasta que el extranjero se muriera de hambre en la ciudad. Y una vez se moría de hambre, le quitaban sus pertenencias. Ahora, Sodoma y Gomorra no eran pobres, dice que tenían abundancia, pero aún así no se atrevían a darle un pedazo de pan al hambriento. Y dice este libro que una de las hijas de Lot le llevaba, mientras iba con el cántaro a cargar agua, a escondidas metía pan y le daba.
a uno de los extranjeros que estuvo en la ciudad. Y ellos esperaban que se muriera y pasaban los días y no se moría. Y dijeron, indiscutiblemente alguien le tiene que estar dando comida. Así que investigaron y descubrieron que fue esta jovencita. Y dice el libro de Jacer que prendieron una hoguera en medio de la calle y la incineraron viva hasta las cenizas. Y así hicieron con varias personas. De hecho, dice este libro que una jovencita también, un extranjero hambriento, se detuvo a la puerta de la casa y ella le sacó agüita con un pedazo de pan y los habitantes de Sodoma la bañaron en miel y después le soltaron abejorros. Se quedan tanto los gritos de esta joven y tanta la angustia que ella exclamaba al morir, que ese grito subió hasta la presencia del Señor. Y entonces dice el libro de Jacer que el Señor envió 2 malaks o 2 ángeles para que destruyeran estas ciudades. Y empieza a narrar todo lo que sucedía ahí y uno dice, esto es una locura. O sea, no había nada que hacer realmente. Bien le dijo el Señor a Abraham, si hubiesen 10 justos, no destruiría esa ciudad. O sea, era una ciudad por la cual no había nada que hacer. Hermanos, cuando Dios decide destruir, Dios tiene razones. Amén, amén. Nosotros podemos cuestionar a Dios lo que quiera, pero lejos está de nosotros el juicio. ¿Sí? Nosotros no sabemos nada. Dios sabe todas las cosas. Amén. Y hemos visto inclusive en estos tiempos que a veces ciudades enteras se asolan. Pero hermanos, lo que dice Amós es que no puede venir un mal sin que sea el Señor el que lo haya hecho, el que lo haya permitido, el que lo haya autorizado. Miren que el mismo Satanás, cuando se presenta delante de Dios, le dice, pero pues si usted lo tiene cercado, usted al Job no lo deja ni que lo toque. Quítele la cerca, deje que yo lo toque, deje que le quite el dinero, a ver cómo no te maldice. Miren que el mismo Satanás necesitó un permiso de Dios para tocar la vida de Job. Amén. Amén. ¿Qué puede hacer Dios? Primera de Samuel 16:14. ¿Qué dice Primera de Samuel 16:14? El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Oiga pues, ¿de dónde venía el espíritu malo? ¿A quién se lo envió? A Saúl, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, mire que el espíritu de Dios se apartó de Saúl y le envió un demoniecito. Venga, demonio, ¿usted qué anda haciendo? Porque aún los demonios tienen que obedecerle al Señor. Amén. Amén. ¿Sí? Allá el Señor miró y por allá vio tal vez un demonio desocupado y dijo, demonio, vení. Y cuando el Señor habla hay que obedecer. ¿Sí? Así sea demonio. Y el demonio llegó y mande, Señor, vaya y atorménteme a un hombre. Y lo mandó para donde Saúl. Y este hombre le dio una locura, una especie de esquizofrenia. Estaba loco porque un demonio lo atormentaba. ¿Qué puede hacer Dios, hermanos? Mire que a las mismas tinieblas manda y le obedecen. A Dios ningún demonio se le ha salido de control. No. Ningún demonio, hermanos, ni el mismo diablo. Yo he creído que la oscuridad tiene fuerzas tan poderosas que el mismo diablo no se atreve a liberar, porque el mismo diablo no puede controlarlas. Es una cosa terrible. Lo que hablábamos el miércoles, mire, la estrella que cae y abre el pozo del abismo y sale un ejército de langostas. Porque hay ejércitos que están atados y solo hasta un tiempo van a ser sueltos. La Biblia habla de 4 ángeles que están atados en el río Éufrates y van a ser sueltos el día, el año y la fecha establecida por Dios. La hora, el día y el año. Están atados en el Éufrates. Hay fuerzas espirituales que están atadas. Y hay fuerzas espirituales que el enemigo no se atreve ni siquiera a usar. ¿Por qué? Porque él mismo no las puede controlar completamente. Pero ninguna de ellas se sale del control divino.
Puede ser muy violenta la fuerza, hermanos. Por eso la Biblia dice con el poder con el cual también puede sujetar a él todas las cosas. Eso es un poder que solo Dios tiene, hermanos. Uno en cualquier autoridad, porque cualquier autoridad delegada puede ser resistida. Recordemos que la fuente de la autoridad es Dios, pero Dios delega autoridad, pero toda autoridad delegada puede ser resistida. ¿Cierto? Un policía puede poner la mano, pero yo he visto que pasan y se escapan. A uno no le puede hablar un hijo, y un hijo a veces llega a una edad como que quiere hablar duro también, ¿cierto? Y resistir. Pero a Dios nadie, ninguna fuerza podrá resistir su mandato. La Biblia dice que Él puede someter a Él todas las cosas. Dice que con ese mismo poder es con el que nos va a resucitar. Con el poder con que puede someter todas las cosas a Él mismo. ¿Qué podía hacer Dios? Segunda de Crónicas 11:4. Segunda de Crónicas 11:4 dice: ¿cómo dice? 11:4. Así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. ¿Pero yo he hecho qué? Voy a contextualizar. Cuando muere Salomón, Israel viene a Roboam, hijo de Salomón, heredero del reino, y le dice: mira, rey, la verdad es que tu papá nos puso una carga muy pesada. O sea, nosotros estamos hasta la nuca de pagar impuestos. Porque Salomón a lo último, ya con 1000 mujeres, con tanta cosa, imagínense, si uno con una vez es, ay Dios mío, ¿yo qué hago? Ahora Salomón con 1000, pues le impuso impuesto a la nación. Claro, la gente estaba ya cargada. Viene tras la muerte de él a pedir a Roboam que alivie esa carga, y Roboam va y pide consejo a los sabios, a los ancianos. Ellos les dicen: oiga al pueblo. Pero Roboam se le ocurre la maravillosa idea de pedirle consejo a los muchachos que se criaron con él, y ellos les dicen: no le preste atención, es más, dígales así: usted, si mi padre les puso una carga pesada, yo le puedo aumentar eso. Si pagaron al 21, yo le voy a subir al 30. Están pagando al 40, yo le subo al 60. Y así contestó a los ancianos. Desde ese día, listo, dijeron los ancianos: está bien, se fueron. Pero cuando le mandaron el cobrador de impuestos, nada. Ahora se rebeló Israel y se formó la guerra. Entonces Roboam agarró tropas y dijo: vamos a someter a esta gente. Y ahí es donde el profeta le sale al encuentro a Roboam y le dijo: estése quieto, porque yo he hecho esto. ¿Pero yo he hecho qué? Dice uno. ¿Cómo que yo he hecho esto? ¿Por qué se rebeló Israel? Israel se rebeló por la decisión estúpida, por así decirla, de Roboam. ¿Cómo no escucha al pueblo? ¿Cómo le responde de esa manera? ¿Cómo le dice que si ya tenían un problema al pueblo, y cómo le dice: no, yo les voy a montar más? Eso es una respuesta insensata, necia. Por esa causa se rebeló Israel. Pero ahora Dios dice: no, es que esto lo hice yo. ¿Cómo así? ¿Qué pasó entonces? ¿Quién lo hizo, Roboam o Dios? ¿Ustedes qué dicen? Dios entorpeció el consejo de Roboam. Porque el mismo Dios que le dio sabiduría a Salomón entorpeció a Roboam para responder. El mismo Dios que da sabiduría puede entorpecer. ¿Sabía usted eso? Esa fue la maldición de David cuando huía de su hijo Absalón. La Biblia dice que el consejo de Ahitofel para aquellos días era palabra de Jehová. O sea, ese hombre tenía una sabiduría impresionante. Pero cuando David se dio cuenta que Ahitofel también se había ido tras Absalón, él expresó un juicio. Dijo: entorpezca a Jehová el consejo de Ahitofel. Y Dios lo entorpeció. Porque la sabiduría no es nuestra.
Mire, ¿usted sabía que el delfín es uno de los pocos animales que puede reconocerse en un espejo? Sí, en cierta ocasión a un delfín lo rayaron en la piscina abajo, pusieron un espejo y ya le hicieron un dibujito acá en la barriga, la panza, al delfín. Y lo primero que hizo fue que se fue al espejo a ver qué le habían hecho. ¿Sí? Entonces, ellos pueden reconocerse frente a un espejo porque es un animal muy inteligente. Pero el mismo Dios que hizo al delfín hizo al avestruz, que mete la cabeza en la arena y cree que nadie la está viendo. ¿Sabe por qué? Dice el libro de Job, porque le privó Dios de sabiduría. Bien grandota que es. Mete la cabeza y dice, aquí nadie me ve, y con el cuerpo afuera. Una belleza, espectáculo. Un animal tonto. Pero dice la Biblia, pero cuando se echa a correr no hay jinete que le alcance. Porque Dios le da a cada cual como él quiso. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puede hacer Dios? Lo que quiero es que veamos cómo Dios tiene control sobre todo, inclusive sobre lo que nosotros podemos decidir, porque Dios puede entorpecer nuestro consejo si así lo quiere. Por eso, hermano, lo importante de uno ser humilde y reconocer a su Dios. No seas sabio en tu propia prudencia, dice la palabra. Amén. Reconócelo. Porque a veces uno se las cree de muy inteligente, de que es que yo soy el bueno para los negocios, ¿sí? Yo soy una máquina de hacer dinero. Pero vaya que Dios quiera entorpecer nuestro consejo. Amén, amén. Amén. ¿Qué puede hacer Dios? Apocalipsis 17, 16 al 17. Apocalipsis capítulo 17, versos 16 y 17. Dice, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Verso 17, este Apocalipsis, acuérdate que estamos en Apocalipsis los miércoles. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él plugó, dice esta versión, lo que Él quiso, versión Reina Valera, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. No, eso nunca se ha visto. Mire, ¿sabe cómo va a llegar la bestia? Sabemos que la bestia es un gobernante que viene del abismo, dice la palabra. Ya les he hablado que es el abismo. Sale del abismo. Pero para que este gobierno pueda prosperar, este gobierno se va bajo una coalición imperial. La Biblia dice que primero se asocian 10 reyes, 10 naciones, las más poderosas, supongo, de la tierra, se asocian con un único propósito, dar su poder y autoridad a la bestia. Solo de esta manera es que la bestia logra controlar el mundo entero, cuando estas 10 potencias le entregan su poder. Pues eso nunca se ha visto, hermano. ¿Qué rey se va a quitar de su silla presidencial y le va a decir, venga bestia, siéntese? Nunca, nunca. Cualquier nación, para despojarla de su poder y autoridad, se necesita una buena guerra. ¿Sí ves? Sin embargo, 10 juntas van a pensar lo mismo. Démosle la autoridad a la bestia. ¿Por qué? Porque Dios les puso en sus corazones el hacerlo. Mire, Dios mismo está teniendo control de la gran tribulación. Él no ha perdido el control. ¿Es que Satanás va a gobernar el mundo a través de la bestia 42 meses? Sí. Amén. Pero porque Dios le dio ese número de días. Dios le puso en el corazón a estos reyes que le dieran su autoridad a la bestia. Hermanos, ¿qué puede hacer Dios? Mire que hasta puede poner en el corazón el hacer o el no hacer algo. La Biblia dice que Dios es el que en vosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso Dios de aquella persona de la que se complace le manifiesta plenamente su voluntad en su corazón. Como le dijo en su momento Samuel a Saúl, ¿cierto? Después de esto, haz todo lo que te viniere al corazón, haz todo lo que te viniere al alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. Entonces,
Dios puede poner en el corazón, hermanos, algo. Miren, bueno o malo. Porque también puede poner algo malo. Romanos 9:17, ¿quién lo lee? ¿Qué puede hacer Dios? Es la pregunta que estamos respondiendo. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La Biblia dice que Dios endureció el corazón a Faraón. Y le decía a Moisés, vaya, dígale a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y Moisés iba a donde Faraón. Y al mismo tiempo Dios le endurecía al Faraón para que dijera, no lo dejo ir. ¿Quién endurecía a Faraón? Dios. Mire los juicios de Dios. Dios mismo endurecía a Faraón. ¿Por qué? Porque Dios lo levantó para algo. ¿Para qué? Para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ustedes han oído que es que el Mar Rojo se abrió. ¿Han oído eso? Amén. ¿Sí? Y si eso lo preguntamos en cualquier parte del mundo, ¿era que lo han oído? Sí, amén. Sí. Y si lo preguntamos 500 años atrás, ¿ustedes han oído que el mar se abrió? ¿Qué nos van a decir? Y si lo preguntamos 1000 años atrás y 2000, oye, qué cosa tan famosa, porque hay cosas que uno las saben en un país, pero en otros no. Las saben en un año, pero en otro no. Pero todos sabemos que Dios abrió el Mar Rojo. Amén. ¿Por qué? Porque para eso levantó a Faraón. ¿Para dar qué? Para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aleluya. Dios endureció a Faraón para que Egipto también recibiera el juicio que ellos mismos hicieron contra Israel, porque mataron a sus hijos, ¿cierto? Dios puede endurecerle el corazón a alguien, hermanos, como también puede ablandarlo y abrírselo. Pues la Biblia dice que por allá había una mujer cuando Pablo estaba predicando, y esta mujer se quedó atentamente escuchando a Pablo, ¿cierto? Y Dios le abrió el corazón a esa mujer para que entendiera las Escrituras. Y aquella misma día esa mujer se entregó a Cristo y le rogó a Pablo y los con él estaban que se hospedaran en su casa. ¿Qué puede hacer Dios? Dios puede poner un código en nuestra vida. Porque el árbol crece y ningún árbol es igual a otro, aunque hay millones. ¿Quién le dijo que creciera así? Cuando Job se queja y dice, ¿quién me diera el saber dónde está la silla de Dios? La silla está hablando de juicio, de su juicio. Yo iría delante de él y les pondría mi queja. Y Dios se le aparece, ¿cierto? Se le aparece en un torbellino. Y lo primero que le dice es, ¿quién es este que entorpece el consejo con palabras sin sabiduría? Nada más con esa respuesta, Job agachó la cabeza, ¿cierto? Y dijo, te oía, ¿cierto? Ahí es donde Job entiende que nada sabemos. Amén. Y Dios empieza a preguntarle, le dijo, bueno, ahora cíñete, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Cuando puse sus cimientos. Dime, ¿dónde estabas? Y diré que es largo el número de tus días. Y le empieza a hacer una serie de preguntas. Entre ellas, le dice el Señor, levántate, Job, levántate en tu ira, levántate en tu enojo, destruye a todos tus enemigos. Y yo, dice el Señor, yo te confesaré que tu diestra te puede salvar. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede decir yo tengo el poder para destruir todos mis enemigos? Amén. Solamente uno, y es Él. Eso es mucho Dios. Sí. Amén. Mucho Dios. Él puede destruir todos sus enemigos. Por eso dice la Biblia, tu diestra te ha salvado, oh Dios. Es el poder de Él no necesita que otro lo ayude.
Y él le dice a Job, ¿quién le enseñó al águila a remontarse? Dígame, ¿quién le enseñó al águila que vuele tan alto? ¿Quién le enseñó al conejo dónde debe poner su madriguera? ¿Quién? Mire el conocimiento de Dios. ¿Quién le enseñó a esas hormiguitas que hay que recoger porque viene el invierno? ¿Sabían que los chorlitos son unas aves pequeñas pero tienen un GPS interno? Y se pueden cruzar el mar entero sin perderse. ¿Quién le enseñó a ese animalito a moverse? Porque nosotros necesitamos máquinas, un sistema de posicionamiento global, GPS, ¿cierto? Que da vuelta en la tierra y para saber dónde estoy. Por eso ahorita el hermano ya dijo, mándeme la ubicación. El chorlito arranca sin ubicación y llega. ¿Quién le enseñó a ubicarse a ese animal? ¿Qué puede hacer nuestro Dios? Por eso el Señor le dice a Israel, no temas, gusano de Jacob. Mire que inclusive lo compara con un gusano. Porque tu socorro soy yo, Jehová, dice. Nuestro socorro, hermano, no es la policía. Nuestro socorro no es el presidente. Nuestro socorro no es el intendente, el alcalde o el ejército de la nación. Nuestro socorro no es la ONU. Nuestro socorro no es la Corte Suprema de Justicia. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Amén. Y él le dice, no temas, gusano de Jacob. ¿Cierto? Eso lo dice Isaías 41, 14. ¿Qué tal si lo leemos? Isaías 41, 14. Bueno, así como decía un predicador. Ahora, hermanos, con esta leve introducción, vamos a entrar en el tema. Bueno. Amén. Yo soy tu socorro, dice Jehová. Hermanos, si el que estuviera diciendo esto fuera el mayor de la policía, yo estaría asustado. Yo soy tu socorro, sí, porque los ladrones llegan es cuando no hay policías, ¿cierto? ¿Ha visto usted eso? Cosa rara, ¿cierto? Llegan es cuando no hay policías. Pero él dijo, a tus ángeles enviará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Amén. Y por eso dice el salmista, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén. No se dormirá, hermano, nuestro Dios no duerme. Nosotros podemos estar ahí dormidos a 1 de la mañana ahí, pero ahí está el ángel despierto, con su espada. Entonces, conociendo en esta pequeña medida a nuestro Dios, sabiendo que Él tiene poder sobre todo lo que ocurre en el mundo, sabiendo que inclusive Él puede enviar a los demonios, porque también los demonios le sirven a Él, inclusive también sabiendo que Él puede entorpecer el consejo de una nación o enriquecerlo, Él puede poner sabiduría en los reyes o necedad. Él puede poner dureza en el corazón del hombre o ablandarlo. Sabiendo que Él tiene el poder sobre todo esto, hermanos, entendemos que el juicio de Dios es santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso el ser humano no está condicionado para juzgar. Jeremías 17:9. Porque nuestro juicio siempre será impreciso. Porque nosotros no podemos conocer todos los elementos propios de un juicio. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oiga, qué tremendo. ¿Quién conocerá el corazón? ¿Quién? Hermano, ni usted ni yo conocemos nuestro corazón. Porque uno a veces puede decir, no, es que yo medianamente soy buena persona, medianamente, humanamente hablando, no me gusta la pelea, yo no quiero quitarle nada a nadie.
Quitémosle el trabajo. Dejémoslo sin comida. Expongamos su vida al peligro, la de sus hijos. Que sea la vida de sus hijos o la vida del vecino. ¿Cómo actuaría? ¿Será que saca esa maldad que tiene adentro? Han habido muchos experimentos sociales sobre eso, donde el ser humano ha dejado ver cosas que ni él mismo sabía que estaban guardadas. Hermano, por eso Dios nos prueba. Dios no nos prueba para ver qué es lo que nosotros tenemos dentro, no. Él no necesita eso. Él conoce qué hay dentro de nosotros. Amén. Dios nos prueba para que nosotros mismos veamos lo que hay dentro. Para que cuando eso salga, vea qué tipo de personas somos. Por ejemplo, Dios probó a Job, y aunque el propósito de Satanás no se logró porque la apuesta era te maldice, él no maldijo a Dios, pero él sí se quejó, pero él sí maldijo. Y uno puede decir, pues, cualquiera que se ponga en los zapatos de Job, bendito Dios, nadie queremos andar ese camino, pero fue un hombre que en medio de ese proceso sacó esa amargura también. Maldijo el día que se dijo en su casa, varón ha nacido. Maldijo el día de su nacimiento. ¿Sí? Entonces, si Dios permitió que Job pasara por ahí es porque Dios necesitaba también purificar a Job. Cuando uno pasa una prueba, hermano, sale lo que hay en el corazón. O sea, uno no puede conocer a nadie sino hasta que las circunstancias propias lo demuestren. Por eso a veces se dice, para casarse hay que conocer bien a la persona. Hermano, uno no conoce a nadie. Uno no conoce realmente y pueden pasar años sin uno desconocer. Es más, uno mismo puede desconocerse a uno mismo. Amén. Amén. Y en algún momento actuar de una manera que uno diga, ¿yo qué hice? Por eso alguien dijo que un hombre no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. Porque cuando un hombre reacciona, se expresan los instintos naturales de él, que permanecen muy ocultos. Entonces, hermanos, por eso cuando nosotros juzgamos somos injustos, porque nosotros no conocemos el corazón de esa persona. Nadie puede conocer eso. Dios sí. Amén. Los ojos de Dios pueden entrar en lo más profundo del corazón. Lo más profundo. Y escudriñarlo y mirar quién podrá escapar de sus ojos. Él puede mirar nuestros pensamientos. Por eso el juicio de Dios es santo. La humanidad día tras día cuestiona a Dios y a sus juicios. Si Dios existiera, ¿por qué pasa tal cosa? Si Dios existiera, ¿por qué violan niños? ¿Por qué pasa aquello? A mí me gustan muchas canciones, hermanos. A uno le gustan muchas canciones. Pero hay una canción que pase los años que pasen. Para mí es mi canción favorita, por así decir. Esa canción para mí siempre ha sido una canción muy poderosa para mí, para mi vida. Y es esa canción de Marcos Vidal, que dice, buscadme y viviréis. ¿Sí? Que es una charla que tiene un hombre con Dios, ¿cierto? Que dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Que de vez en cuando se deja oír. Pero después Dios le habla y le dice, bueno, cíñete que yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Cierto? Y empieza a preguntar en ese sentido, hermanos. Y hay una frase que él dice antes de empezar Dios a hablar, dice, necios como niños, torpes cachorrillos. Cómo les gusta jugar y les gusta preguntar aquellas cosas que ya sabemos. Porque eso somos nosotros, torpes. Y pretendemos. Eso es lo que Dios le dice a Job cuando se le aparece. Vení, Job. ¿Usted cree que es cosa sensata discutir con el Altísimo?
Vea, hermanos, ¿usted cree que yo voy a discutir con Helen? No. Yo no voy a discutir con Helen. Porque por más que yo pretenda, ella nunca va a entender mi razonamiento. Ya no lo va a comprender. ¿Sabe por qué? Porque ella tiene 8 años y yo ya voy a cumplir 37. Yo he vivido casi 30 años más que ella. Ella nunca podrá entender mi razonamiento, sino hasta que haya vivido lo que yo he vivido. A veces los muchachos quieren ponerlo a uno a pleito, pero en esos pleitos no entro porque yo sé que no me van a entender. Y sencillamente digo, es así y ya. ¿Por qué? Es así y ya. Si usted mira, Dios hacía eso en Israel. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, ya. No harás tal cosa, ¿por qué? Porque yo soy Jehová. Y ya, y con eso nos va a desparte, sí. Lo que quería decirles es, mira, yo soy el Eterno. Yo soy el que todo lo sabe. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el que soy. Ya, ese es el argumento suficiente para decirles, no hagan esto y ya. No voy a discutir con ustedes, ustedes no me van a entender. Hermanos, un día nosotros, cuando estemos en la presencia del Señor, se nos va a alumbrar el entendimiento. Y lo vamos a adorar por su sabiduría y por el amor con que hizo todo lo que hizo. Gloria a Dios. Y entenderemos todo más allá, dice una canción. Amén. ¿Han escuchado? Y lo entenderemos todo más allá. Amén, amén. Hay cosas que aquí no entendemos porque somos torpes como niños. ¿Cómo nosotros nos vamos a parar, hermano, a discutir con el Altísimo? Por eso Dios le dijo a Job, no es cosa sensata discutir con el Altísimo. No. Él es el Altísimo. Mire lo que está diciendo Pablo. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. La Biblia dice que su entendimiento es infinito. Hay gente que, yo me he encontrado con gente que dice, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía cierta edad, mi mamá se murió de cáncer y yo le pedí a Dios que la sanara y no la sanó. Yo no creo que Dios exista. Ese es su juicio. Y sobre ese juicio tan estrecho ha fundamentado su creencia. Hermano, aún, mire, la Biblia dice que Dios saca al justo de este mundo. Y los hombres no entienden que para privarlo del dolor lo sacan. Amén, amén. Amén. Oh, nosotros decimos, ¡ay, ¿por qué se me lo llevó? Si Dios se lleva a alguien, Él sabe lo que está haciendo. Amén. Pues todas las almas son mías, dice el Señor, es que no es suyo. Mi papá, mi mamá. No es mi papá, no es mi mamá. Todas las almas son de Él. Y es bueno reflexionar en eso, hermano. Uno tiene unos hijitos y uno los ama mucho, ¿cierto? Amén. Pero yo reflexiono en eso, yo digo, sus almas no son mías, porque todas las almas son mías, dice el Señor. Así la del Padre como la del Hijo. Son almas de Dios, Él las creó, no son mías. Hay otros que se amargan contra Dios. Y me he encontrado también con gente que dice, sí, yo tengo una amargura contra Dios, porque cuando yo era niño me hicieron esto. Si entendiéramos los juicios de Dios, hermanos, si comprendiéramos su pensamiento, y hay ciertos dolores que tenemos que vivir para ser hoy lo que somos, Amén, amén. y que si no hubiéramos vivido por ahí, nuestra alma se hubiera perdido. Hermanos, si Dios tiene que meternos al fuego para salvar el alma nuestra, lo va a hacer, porque Él busca nuestra salvación. Amén, aleluya. Amén. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos, hermanos, juzgar. Mateo 10:15, ¿quién lo lee? De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. ¿Para cuál ciudad está hablando? Es muy fácil, el Señor los mandó a predicar, les dijo, vaya, predique. En la ciudad donde no los reciban, salgan y sacudan el polvo de esa ciudad. De cierto os digo que en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra
que para aquella ciudad. Y usted diría, ¿pero por qué? Si es que esos sodomitas eran bien malvados, eran unos canallas. Ahora esta ciudad solamente porque no recibió a ese evangeliquito, ese predicador desaliñadito que llegó. Por eso va a ser más duro el castigo para nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no tuvo la dicha de tener ese predicadorcito. ¿Sí? Por eso. 11:23 de Mateo y 24. Mateo y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno, hasta el Seol, dice la Reina Valera, ¿cierto? Hasta los infiernos serás abajada, abatida, porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Verso 24. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Capernaum, recuerdan a Capernaum. Oh, Capernaum, que hasta el cielo eres alzada, elevada. ¿Por qué hasta el cielo? Porque el Señor vivía en Nazaret, recuerdan, Él es el Nazareno. Pero los de Nazaret intentaron matarlo. ¿Por qué? Porque Él se proclamó que Él era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Entonces lo llevaron a un despeñadero y lo iban a matar a piedra. Pero como al Señor nadie lo mata, salió en medio de ellos y se fue de esa ciudad. Se fue, el Señor fue desterrado, ¿sabían ustedes? ¿Y se fue a vivir a dónde? A Capernaum, una ciudad costera a la orilla del lago de Tiberias o el mar de Galilea. Ahí el Señor alquiló su casa, ahí vivía el Señor, en Capernaum. Ahí el Señor realmente fue la sede de su ministerio. Por eso Él dice, y tú, Capernaum, que eres alzada hasta el cielo. ¿Por qué alzada hasta el cielo? Oh, porque ahí vivió el Salvador. Imagínense, no, calle tal, dirección tal, ahí vive el Salvador. ¡Qué ciudad tan bendita! Esa era Capernaum. Tú que eres alzada hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que tú has visto, a tiempo que se habrían arrepentido en silicio, habrían permanecido hasta el día de hoy. Mire lo duros de corazón que eran los de Capernaum, teniendo al Salvador en la carrera tal, con calle tal, no creían en Él. Mire que los juicios de Dios son insondables, hermanos. Yo no puedo hacer grupos para el infierno, grupos para el cielo, que a veces hacemos eso, ¿cierto? Estos van al infierno, aquellos para allí, como arriando ganado. No, mire que el Señor tiene la delicadeza de juzgar a cada uno según sus obras. Pues leamos Mateo 12:42. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio en esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más de Salomón en este lugar. Amén. La reina del sur, la recuerdan, a Saba, la reina de Saba. Viajó, predicamos una vez de eso, ¿cierto? Viajó como 6 meses a ver a Salomón. Oiga, qué viajecito ese, ¿no? Al lomo de camello, porque no había American Airlines. Sí. Entonces, al lomo de camello. ¿Sí? 6 meses usted ahí, Si usted se queda ahorita porque tiene un viaje de 10 horas en avión, esa mujer viajó 6 meses. ¿Por qué? Porque escuchó de un Salomón que tenía sabiduría de lo alto. Ahora el Señor le dice, la reina del sur se levantará contra esta generación y la va a juzgar. ¿Y por qué, Señor? Pero es que esa mujer era una mujer impía. Porque a veces decimos eso, ¿cierto? Amén. Mire que ni iba a la iglesia ni se congregaba. Lo cierto es que esa mujer es un acto de fe. Amén. Bueno, hay que entender que no había iglesia en ese entonces. Esa fue su expresión de fe. Viajó desde el sur 6 meses porque tenía hambre de la palabra.
Ayer hablábamos de eso, ¿cierto, hermanos? Vea, cuando uno busca la palabra lo honra a uno. Amén, amén. Yo una vez estaba haciendo un video y alguien me dijo, ¿por qué no hace videos de 5 minuticos o de 2? Porque estamos en la generación donde la gente no oye, y el video que usted era como de una hora. Pero yo le dije, mira, lo que pasa es que estoy haciendo estos videos para las personas que sean como yo, cuando me entregué a Cristo. Cuando yo me entregué a Cristo, hermanos, para mí entre la prédica más larga fuera mejor. Yo anoche les contaba, yo iba y pagaba 2 horas de internet o 1 hora y me descargaba las sagas de Josué Irión, que eran unas enseñanzas de 10 horas, cada una como de 1 hora y media, 10 enseñanzas sobre la gran tribulación, sobre la bestia y de otros predicadores y esa era mi hambre. Yo escuchaba la palabra y me iba y leía y sí, es como dice Irión, wow. Y yo hacía eso constantemente, hermanos. Y por la gracia del Señor, Dios me permitió empezar a servir en la predicación desde muy joven. Muy joven el Señor me dio esa gracia ante la iglesia, ante los hermanos. Entonces, hermanos, el uno tener hambre de la palabra. La Biblia no es para ponerla en el Salmo 91 en la casa para espantar a las brujas, ¿no? A las brujas no la asusta que la Biblia esté abierta en el Salmo 91, no entran y toman mate al lado. Con galletita. Con galletita. ¿Y quién se comió las galletas anoche? La bruja que vino. No, eso no asusta a las brujas. Y menos la tijera en cruz debajo de la almohada. No crean esas cosas con un resultado. O la sal detrás de la puerta o el limón partido en 4. La Biblia dice que los agoreros no heredarán el reino de los cielos. Pero cuando usted toma esta palabra y la obedece, ay, sí que le da miedo a las brujas y al diablo y a todo el que quiera entrar a su casa. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Cuando usted tiene hambre de la palabra, eso tuvo la reina de Saba, hambre. Y vino desde allá tan lejos, Salomón, háblame. Y empezó a hablar de la sabiduría que Dios le había dado. Dijo, me doy cuenta que no me habían contado ni una parte pequeña de toda esta sabiduría. ¡Ay, qué dicha! ¡Qué dicha! Yo sé como uno de esos pequeños siervos que hacen allá, que preparan el mate. ¡Qué dicha! Porque todos los días te podría escuchar. Ahora me tengo que volver a ir, pero me voy contenta, dijo la reina de Saba. Y le dice el Señor, esa mujer se va a levantar y va a juzgar esta generación, porque ella viajó de tan lejos para oír a Salomón y hay uno más grande que Salomón. Denle un aplauso al más grande que Salomón. Gloria a Dios. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo es más grande que todos. Amén, amén. Y lo que el Señor le dice a esa generación es, mira, esa reina de Saba los va a juzgar a ustedes. Y cuando yo vaya a juzgar a Sodoma y Gomorra, va a ser más tolerable para ellos que para ustedes. Y tú, Capernaum, que tienes aquí al Salvador. Tremendo, hermanos. Por eso cuando yo leo esa profecía del profeta Isaías que dice, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los moradores de regiones de sombras de muerte, luz les resplandeció. Porque el Salvador andó por esas tierras. Hermanos, ¿a dónde quiero llegar esta mañana? Nada es ajeno del conocimiento del Altísimo. Y vamos a empezar a terminar en el Salmo 139. ¿Quién soy yo para juzgar, hermanos? Por eso tengamos cuidado, hermanos, a la hora de juzgar, porque a veces, mire, uno de los miembros que más nos traicionan a nosotros es la lengua. ¿Sí? Porque alguien dijo, tiene 32 barrotes y no la detiene. 32, ¿cierto? Dientes tenemos, con muela y con todo. Bueno, algunos tienen menos ya. Pero
no la detiene, porque no se puede estar quieta, ¿cierto? Es que ese hermanito es como mal hermanito, ¿no? Más lanzamos de una. Conocemos el corazón como Dios. ¿Quién es malo y quién es bueno? Eso solo lo puede decir Dios. Amén, amén. Porque Él puede hacer una radiografía del corazón como nadie y determinar quién vive y quién no. Solo Él. Solo Él puede saber realmente por qué una persona hace lo que hace, qué le motiva a hacerla, por qué y cuál intención es la verdadera. Uno solo ve acciones, hermanos. Hay un dicho que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Y es verdad. Pero Dios sí puede verlo. Y se lo revela a quien Él quiere. En cierta ocasión el profeta Eliseo estaba hablando con Azazel, y cuando lo mira se queda así mirándolo, y cuando uno como que le queda mirando, uno como que se siente como incómodo, ¿cierto? Y el profeta Eliseo lo miró y se quedó mirándolo así. Y Azazel se sonrojó. ¿Por qué me mira así, Señor? Y le dice el profeta Eliseo: porque veo el mal que le harás a mi pueblo. ¿Quién es este perro muerto? Porque le dijo el profeta: abrirá los vientres de las mujeres encintas. ¿Quién es este perro muerto para que haga esas cosas? Bueno, pasado el tiempo fue rey de Asiria y hizo tal cual el profeta había dicho. Solo Dios puede ver la maldad que hay en el corazón de un hombre. ¿Sí? Y se la reveló al profeta. Dice el Salmo 130 y, ¿qué les dije? 9, ¿cierto? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Él nos ha conocido y nos ha examinado. A Dios no lo podemos engañar, hermano. Él sabe lo que hay. Amén, amén. Por eso Dios ama la sinceridad. Y por eso la Biblia dice que Él está cercano de los humildes. ¿Usted quiere que Dios sea su amigo? Sea humilde. ¿Quiere que Dios sea su enemigo? Pongámonos de altivos. Porque al altivo mira de lejos. Amén. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mire, Dios puede estar inclusive viéndonos desde la distancia y oye nuestros pensamientos. Amén. Uno a veces puede pensar creyendo que nadie lo oye, pero el pensamiento de uno retumba en la mente de Dios. Como si se estuviera hablando por un parlante. ¿Puedo yo ocultar mis pensamientos del Altísimo? No. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Mire, ¿escudriñar qué es? Yo les he dicho que es escudriñar, ¿cierto? Es uno investigar diligentemente. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Él lo ha escudriñado, Él lo ha visto, Él lo ha abierto. Cuando voy andando o cuando estoy durmiendo allá, mientras sueño, eso lo ha escudriñado Dios. Y todos mis caminos te son conocidos. Mis ideas, lo que pienso, lo que viene a mi corazón, es conocido a Dios. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén, amén. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. Escapa de nuestro entendimiento. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Mire, hermanos, por eso uno tiene que tener cuidado, porque Él es juez de todos. Uno a veces dice: Dios va a juzgar al impío y los va a... No, hermanos, pero Dios va a juzgar también a su pueblo, dice la Biblia, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y la Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio comienza por la casa, hermanos. Y Pablo dice a los colosenses: si el que comete injusticia recibirá de Dios la injusticia, porque para Él no hay acepción de personas. Amén. No hagamos nosotros como hicieron los judíos: templo de Jehová, templo de Jehová. Y ellos decían: porque el templo está en Jerusalén, no será destruida. Pues fue destruida, y el templo también. Amén. Y fueron llevados cautivos 800 kilómetros, desnudos, amarrados. A veces nosotros decimos: somos cristianos y Dios nos cuida y nos guarda, pero a veces obrando como injustos o como impíos. Amén. Amén.
Y la Biblia dice que el que hace injusticia de Dios recibirá injusticia, es el pago de esa injusticia. Él conoce nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras obras. Él conoce, hermanos, todo lo que nosotros hacemos y pensamos. Él nos oye. Lo que nosotros hablamos en secreto y pasito. ¿Ha visto que hay personas que dicen, venga, le cuento, venga, pasito, que no nos oigan? Pues eso lo está oyendo el Altísimo. Por eso inclusive uno tiene que tener temor de Dios al hablar. Pues por allá María llamó a Aarón y le dijo, venga, le cuento a Aarón. Si vio la negrita con la que casó Moisés, baña la raza. Diría la María, ¿cierto? Porque uno oye gente hablar así. Eso lo oyó el Altísimo. Y desde allá bajó la nube y le dijo, llámeme a María y llámeme a Aarón. Y fueron. Y les dijo, ¿ustedes por qué no tuvieron temor de mí? Pues a este Moisés es al único que yo le hablo cara a cara. Cuando yo levante un profeta, le voy a hablar por sueños, le voy a hablar por visión, pero yo quiero hablarle a este cara a cara. Porque amén. Ustedes no tuvieron temor y criticaron de él en secreto, amén, amén. En oculto. Quedó leprosa la María. Y Aarón se salvó porque era el sumo sacerdote y no también leproso queda. Y entonces el Señor va y le pide a Moisés, porque Moisés como era tan buena gente de pasar, Moisés, Señor, por favor, sana a María, mi hermanita, ahora mismo. Y el Señor le habla y le dice, mira, si su padre la hubiera escupido en la cara, 7 días hubiera quedado fuera, ¿cierto? Pues 7 días va a quedar fuera del campamento. 7 días leprosa la voy a dejar, los 7 días la saco. Porque no pudieron controlar la lengua, ¿cierto? Y hablaron de una persona. Hermano, mire, uno no debe hablar mal de nadie, pero hay gente, hermano, que es muy sentida a los ojos de Dios. Eso lo he aprendido yo. O sea, hay gente que es muy mimada de Dios. O sea, hay gente que Dios no tolera que uno diga la menor situación contra ellos. Yo escuchaba del hermano Zúñiga, algunos, los que somos colombianos, conocen quién fue el hermano Domingo Zúñiga, un anciano que ya murió y Dios lo usó muy poderosamente. Pero una vez me contaba un anciano que él estaba en la iglesia central, creo, de Cartago, orando allá. Esa iglesia es muy grande, eso es como 100 metros, hermano. Y estaba allá orando en la plataforma y dice que entraron 2 hermanitas y una le dijo al otro, ese es el hermano Zúñiga, pero es como feíto. Y me contaba ese hermano que el hermano se vino desde allá. O sea, no había posibilidad humana que escuchara. Y se le acercó y le dijo, hermana, yo puedo ser feo, pero yo soy un hombre de Dios. Y se fue, hermano, y siguió orando. Entonces, hermanos, hay gente que es mimada de Dios. Dios es soberano. Y hay gente que Dios no tolera ni que se diga nada contra ellos. Ese era el caso de Moisés. Él le dijo a María y a Aarón, mira, yo le hablo cara a cara. ¿Por qué? Porque yo quiero y ya. ¿Quién puede decir, es que a mí Dios me habla cara a cara? Nadie. De hecho, cuando termina la vida de Moisés, dice la Biblia, y no hubo otro como este, a quien Dios le hablaba cara a cara. No hubo, hermanos, porque no ha habido otro hombre a quien Dios le hable cara a cara. Entonces ahí donde uno tiene que tener cuidado. Uno a veces habla de aquel y sin saber, hermano, y se está metiendo uno en un problema. Amén. Y después, ay, ¿qué será lo que me está pasando? Los juicios de Dios son insondables. Dios conoce nuestro pensamiento, Dios conoce nuestro corazón, lo que decimos, lo que sentimos. Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Tómate esta cervecita que el pastor no te ve. Sí. A birra, hermanos. ¿A dónde nos podemos esconder de Dios? Dame 5 minuticos más para que terminemos, ¿sí? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de ti. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Apague la luz. Sí, porque es que a veces, ¿no he visto que la maldad se hace es como de noche? Las cosas malas por eso, hermano, a medianoche acuéstese a dormir. No, usted no va a creer, pero vea, un estudio científico que hizo la Universidad de Harvard manifestó
que el ser humano es más propenso a los malos pensamientos después de la medianoche. Qué cosa tremenda es. Ahora búsquelo usted, investíguelo. ¿Por qué? Porque es que en la oscuridad se agita el mal. Mire, cuando el Señor vino a arrestarlo, lo arrestaron a mediodía, ¿cierto? La noche. A medianoche, ¿qué le respondió el Señor? Todos los días les predico, ahí en el templo, ¿por qué no me arrestaron? Claro, a esta hora porque ustedes obran en la potestad de las tinieblas. Entonces, hay gente que se esconde para hacer lo malo, ¿cierto? Pero el salmista dice, aunque yo apago el foco, Dios resplandece en medio de la oscuridad. Amén. Amén, amén. ¿Podré ocultarme de Él? No, hermano, no nos podemos esconder. Verso 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me hiciste, hermano. Dios va más allá de cualquier cosa. No, es que este nació por una violación. No, tú me hiciste. Amén, amén. ¿Ah? No, es que mi mamá no pudo tomarse la pasta y aquí aparecí yo. No. Mi mamá perdió la cuenta. Yo ya que sé con el lunar y quién sabe con cuál método lunar porque no, hermanos. Dios me creó mis entrañas, me formó allá, más allá de cualquier cosa humana. Mire que el pensamiento de Dios va más allá de los hombres. ¿Sí ves? Si estamos aquí es porque Dios quiso, pues hubiéramos podido haber terminado a los 2 meses de gestación. Y ya. Pero aquí estamos. Aunque a los ojos de los hombres seamos un accidente, a los ojos de Dios no. Él ya nos había planificado. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Es capaz de ver un embrión humano? Un espermatozoide. ¿Usted sabía que usted ganó una carrera una vez? Después le cuento. Lo cierto es que esa es la semilla humana. Amén, amén. Pero para verla se necesita un microscopio. Amén, amén. ¿Sí? ¿Por qué es tan pequeña que al ojo humano no se puede ver? ¿Es del tamaño de una célula? Pues es una célula. ¿Sí? Amén. Es una célula. Pero Dios la vio. Mi embrión vieron tus ojos, es este. Este es el que va a llegar. Porque uno puede decir, no, es que eran 50 millones, yo gané. No. Aún en eso, quien me puso ahí fue el Señor. Porque Dios, mi embrión vieron tus ojos. Fue Dios el que me puso a mí ahí. Y no a los otros 49.999. Ok. Y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin que faltara una de ellas. Sus manitos, sus piecitos. Todo estaba escrito en el libro. Ay, a mí no me escribieron una mano porque nací sin una mano. Dios sabe por qué, hermanos. Porque a veces cuestionamos a Dios por eso, ¿cierto? Amén. Acordémonos del avestruz. Que Dios no le quiso dar sabiduría, pues mete la cabeza, pero cuando corre, ¿quién la alcanza? Amén. ¿Quién la alcanza? Si Dios te trajo al mundo sin una mano, sin un pie, Él sabe por qué. Tal vez esa mano te iba a tirar al infierno, pues la Biblia dice, si tu mano derecha te es ocasión para el mal, córtala. Pues mejor es que entres sin una mano al reino de los cielos que completo ser echado al infierno. Lo dice la Biblia, ¿cierto? Pero a veces nos amargamos la vida porque Dios me hizo sin una mano. Tal vez esa era la forma de que fueses salvo, que no tuvieras esa mano. Tal vez esa mano era la causante que te arrastrara al fuego. No cuestionemos las decisiones de Dios, pues Él sabe más que nosotros. Insondables son sus juicios y sus decisiones se basan en el amor, la justicia y la misericordia. Dios nunca hace nada malintencionadamente. No, porque Él es santo. Amén. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Imagina que uno se despierta y Dios por ningún lado.
Ahorita cantábamos, ¿qué sería de mi vida sin tu amor? Caminaría cabizbajo, sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. Pero si usted despierta y se siente liviano, es porque un día Él cargó la cruz para que usted se sintiera liviano. Gloria a Dios. Usted no sienta el peso de sus pecados. Por eso despertamos y nos sentimos livianos y con esperanza de vivir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es cierto, Dios, harás morir al impío. Mire que Él tiene el poder sobre todo. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Oh, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino de vida. Esto es lo mejor que podemos decir, hermano. Nunca digamos, es que yo soy buena gente, eso no lo sabe sino Dios. Digamos lo que dice el salmista, examíname, Señor, porque yo no puedo examinarme a uno mismo. Amén, amén. O cuando usted ha visto que alguien le pregunta, venga, descríbase usted como persona. Bueno, la verdad, yo soy una persona mentirosa, ladrona. ¿Ha visto usted eso? Pero hemos mentido o robado. ¿Y por qué no decimos eso? Porque nadie quiere hablar mal de sí mismo. Por eso hay un dicho que dice, cuando vayas a hablar no hables de ti, porque tendrás que hablar mal y eso es estúpido, o tendrás que hablar bien y eso es vano. ¿Me hago entender? Entonces, hermanos míos, aquí dice el salmista, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Es decir, Dios mío, yo mismo no puedo conocerme, sé que tú eres el juez de todo, tú me conoces a mí. Yo mismo no puedo conocerme, examíname, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad, por favor, Señor, y corrígeme, guíame por el bueno, por el que tú sabes, porque yo mismo no lo conozco. Ve si hay perversidad en mí, mírala, Señor, porque tú lo puedes ver todo. Él es mi juez, Él es nuestro juez. Y en este sentido, hermanos, nosotros desconocemos los juicios del Señor. Por eso guardemos silencio frente a sus juicios, porque sus juicios son santos. Y que el Señor pruebe nuestro corazón, que el Señor lo examine y quite todas aquellas cosas que hay que a Él no le gustan. Amén. Que nos guíe por el camino recto, porque dependemos de Él. Es lo que queremos, ¿cierto? Qué bueno que cuando oremos le digamos, Señor, aquí estoy, Señor. Tú conoces mi imperfección, tú conoces mi maldad, tú conoces mi pecado. Como dijo el salmista, mi pecado está siempre delante de ti, Señor. Yo no puedo esconderle nada a Dios, hermano. Le podemos esconder al hermano, al pastor, al vecino, a la esposa, al esposo. Le podemos esconder, sí. Pero a Dios, ¿quién? ¿Quién podrá esconderse de su presencia? Nadie. Por eso, hermanos, esta mañana quiero que nos grabemos un pensamiento. Dios es mi juez. Él conoce todo de mí. Aún lo que yo digo en secreto, Él ya lo escuchó. Aún lo que pienso y no se lo he dicho a nadie, Él ya lo escuchó. ¿Sí? Él oye lo que estamos pensando. Él lo oye. Y Él le dará a cada uno según sus obras. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos a presentarnos delante de Él en esta mañana.